Hola chicos, ¿qué tal? Soy la profesora Laura de Ciencias y espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien junto a su familia. Yo aquí desde mi casa, igual que ustedes, cuidándome y protegiéndome en forma muy responsable porque de esa manera cuido a los míos y a todos los que me rodean. Bueno, este video tiene la finalidad, ¿cierto?, de hacerles llegar a ustedes de la mejor manera posible los contenidos que corresponden a la primera unidad. Si bien es cierto, lo hemos estado trabajando en guías, ahora mediante un Power, ¿cierto? Yo les voy a explicar algunos de esos contenidos que ya hemos revisado, que ustedes han trabajado, y además lo que van a hacer en las guías que corresponden a la semana siguiente, ¿ya? Por lo tanto, los invito a que podamos revisar estos contenidos. Cualquier duda, ustedes me lo hacen saber mediante el correo. Bueno chicos, ahora vamos a continuar con la unidad de reacciones químicas, pero en este caso específicamente vamos a ver el balance de reacción. ¿Ya? El objetivo del aprendizaje es comprender y aplicar el balance de reacción. Las habilidades a desarrollar son comprender y aplicar, y la actitud, esforzarse y perseverar en el trabajo personal. Bueno, antes de comenzar con lo que es el balance de una ecuación, vamos a recordar conceptos básicos. ¿Qué son las reacciones químicas? Toda reacción química es una transformación de sustancias. Toda transformación va a implicar tres procesos. Uno que es el rompimiento de los enlaces o las uniones entre átomos, el reordenamiento de estos átomos y la formación de nuevos enlaces. Toda reacción química se va a representar siempre a través de una ecuación química, es decir, la ecuación química es la forma de representar la reacción. Y están formadas de reactantes, que son las sustancias iniciales, y productos, que son las sustancias finales. Condiciones deben ocurrir para que la reacción química se lleve a cabo. Primero, tienen que haber colisiones efectivas, es decir, las moléculas tienen que tener una orientación adecuada para producir choques efectivos. Por ejemplo, si analizamos el esquema, en el primer caso, en la parte superior, ¿cierto? Cuando reacciona el yodo con el hidrógeno, los choques son efectivos, se orientan en forma adecuada, por lo tanto tenemos un producto que es diferente, que es el ácido yohídrico. En la parte inferior dice que la ecuación o los choques no son efectivos, porque no tienen una orientación adecuada, por lo tanto no va a haber reacción y va a seguir como producto el hidrógeno y el yodo. ¿Ya? El segundo factor es la energía de activación. La energía de activación es la energía mínima necesaria para que se produzca la reacción. Si no alcanzan los reactantes esa energía, la reacción no va a ocurrir. Por ejemplo, aquí analizamos, tenemos dos gráficos, uno es de una reacción exotérmica, es decir, aquella que libera energía, y una reacción endotérmica, que es aquella que absorbe energía o necesita energía para producirse. En el primer caso, de las reacciones exotérmicas, vemos que la reacción comienza desde los reactantes, comienza a ascender la curva, ¿cierto?, hasta llegar al complejo activado. En este punto máximo es donde se rompen los enlaces, se reordenan los átomos y se comienzan a formar nuevos enlaces para llegar hasta los productos, es decir, la curva desciende. La energía de activación aquí es desde que comienzan los reactantes hasta el complejo activado, es decir, hasta donde se comienza la reacción. En el caso de las reacciones endotérmicas es lo mismo. Tenemos de los reactantes, comienzan a reaccionar, llegan al complejo activado, se rompen los enlaces, se reordenan los átomos, se forman nuevos enlaces y la curva comienza a descender hasta que forman los productos. La energía de activación, nuevamente, es desde que comienza la reacción, es decir, de los reactantes, hasta el complejo activado, que es el máximo de la curva en este caso. ¿Ya? Si no hay colisión efectiva, si no hay energía de activación, no va a haber una reacción, aunque las sustancias estén en contacto. ¿Cómo representamos una reacción química?
decíamos que las reacciones químicas están formadas de reactantes, que son las sustancias iniciales, y los productos, que son las sustancias finales, ¿ya? La flecha nos va a indicar la transformación, es decir, aquí la flecha nos indica romper enlace, reordenar átomos, formar nuevos enlaces. Pero también nos va a indicar el sentido. En este caso, la reacción, la flecha está de reactantes a productos. Hay una sola flecha, por lo tanto decimos que esta es una reacción irreversible. Significa que los reactantes se consumieron completamente para formar los productos. Si hubiésemos tenido una flecha de productos a reactantes, significa que la reacción es reversible. Esto implica, ¿cierto?, que los reactantes no se consumieron completamente, por lo tanto los productos se pueden volver a formar reactantes, ¿ya? Eso nos indica la flecha. También tenemos estos números grandes que están ubicados delante de cada fórmula. Estos son los coeficientes estequiométricos. Un coeficiente estequiométrico siempre está delante de una fórmula o de un símbolo, de una molécula, nunca entre medio. También es importante, nunca en una reacción química, cuando lleguemos a la parte del balance, podemos modificar estos números que son los coeficientes atómicos, es decir, son los subíndices. Esos me indican la cantidad de átomos. Si yo cambio eso, cambio la sustancia o la molécula, ¿ya? También una reacción química nos va a indicar el estado de agregación en que se encuentra la sustancia, sólido, líquido, gas o acuoso. Acuoso significa que está disuelto en agua, ¿ya? Esta es la forma de representar una reacción química, reactantes, productos, y podemos sacar toda esta información de una reacción. ¿Cómo reconocer una reacción química? Primero, los cambios de color. Si yo pongo dos sustancias en contacto y cambia el color, significa que está ocurriendo una reacción química. También está la formación de precipitados, es decir, cuando comienza la reacción, se unen las dos sustancias, una parte de ellas se solidifica y va al fondo, es decir, se precipita, ¿ya? Y queda ahí depositada en el vaso, en el tubo de ensayo, etc. Liberación o absorción de calor. Ya habíamos visto que cuando liberaban calor, ¿cierto?, era una reacción exotérmica, y cuando absorbían era una reacción endotérmica. También el desprendimiento de gas nos indica que hay una reacción química. Cuando empieza a burbujear y a salir humito, ¿cierto?, estamos en presencia de una reacción. Y finalmente la emisión de luz. En este caso, los fuegos artificiales, vemos que aquí emiten luz, incluso luces de colores. Ahora, ¿por qué son de colores? Eso va a depender del compuesto o la sal que esté formado y esté reaccionando. En el caso, por ejemplo, de los colores verdes es porque están formadas de cobre. En el caso de los colores rojos es porque tienen bario y así, ¿ya? Entonces eso me va a dar esta reacción química con una emisión de luz. Tipos de reacciones químicas. Tenemos las reacciones de síntesis. En estas reacciones hay dos sustancias simples, en este caso A y B. Cuando reaccionan forman un compuesto. Por ejemplo, el sodio con el cloro, al unirse forman el cloruro de sodio o la sal común. Otras son las reacciones de descomposición, que es como lo contrario de las de síntesis. Es decir, aquí tengo un compuesto que se separa en sus dos sustancias, es decir, una más simple, en este caso AB se separa en A y en B. Por ejemplo, cuando yo tengo el agua, y lo separo en sus componentes, se va a separar en hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Es una reacción de descomposición. Las reacciones de sustitución simple. Aquí en este caso es importante tener en cuenta tenemos una sustancia simple y tenemos una sustancia compuesta. La sustancia simple va a desplazar a uno de los átomos de la sustancia compuesta, que en este caso es BC. Si la sustancia que yo agrego, ¿ya?, tiene una carga positiva, por ejemplo, es un metal, va a desplazar a la de carga positiva, porque cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Por lo tanto, en este caso, A va a desplazar a B
y se va a unir a C. Por lo tanto, me va a quedar AC y B. ¿Ya? Entonces se desplaza uno de los elementos del compuesto. Por ejemplo, aquí tengo el magnesio, que es un metal, por lo tanto, él tendría carga positiva, más el sulfato de cobre. Aquí el sulfato de cobre, el cobre, el Cu, es positivo y el SO4 es negativo. Entonces, como agrego un metal positivo, va a desplazar al metal que también es positivo, en este caso el cobre. Por lo tanto, queda el cobre solo y el magnesio se une al sulfato. La sustitución doble. En este caso, tengo dos compuestos que ambos sustancias que forman los compuestos se van a desplazar unas de otras, se van a sustituir, ¿ya? Recordando siempre que el positivo se une con el negativo y el positivo se une con el negativo. Entonces, en este caso, recordando que siempre el positivo va primero, A es positivo y el negativo va después, en este caso D se va a unir y C, que es positivo, se va a unir con B, que es negativo. O por los colores también los pueden identificar. Por ejemplo, tengo el hidróxido de sodio con el cloruro de cobre. El sodio es positivo, el grupo OH es negativo. El cobre es positivo y el Cl es negativo. Entonces, se va a unir el sodio con el cloro, positivo con negativo, y el cobre con el grupo hidroxilo, que es positivo y negativo. Entonces, de esa forma yo tengo el cloruro de sodio y el hidróxido de cobre. También está la combustión, que recuerden que cuando hablamos de una combustión, está formada siempre de un combustible y un comburente. El combustible es la sustancia generalmente de origen orgánico que tiene la capacidad de arder, ¿ya? Y el comburente es el que permite que ocurra que pueda arder. En este caso es el oxígeno. Siempre el oxígeno, ¿cierto?, es la sustancia comburente, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un asado y ponemos el carbón y lo empezamos con un cartón o un secador a echarle aire, estamos agregando una cantidad de oxígeno. Por lo tanto, el carbón, que es de origen orgánico, que es una sustancia combustible, va a arder. Esto siempre tiene que tener una pequeña ignición o chispa. Ahora, la combustión se divide en dos, la combustión completa y la combustión incompleta. La diferencia entre una y otra la da el oxígeno. En el caso de la combustión completa, si el oxígeno es suficiente, se va a producir dióxido de carbono, CO2, y agua, más liberación de energía. Si la cantidad de oxígeno es insuficiente, significa que va a producir monóxido de carbono, es decir, CO, más en este caso también da CO2, más agua. Pero la diferencia está básicamente en la cantidad de oxígeno, que si es suficiente da CO2, si es insuficiente da CO. ¿Ya? Ahora, entre el CO2 y el CO2 es parte de la atmósfera, ¿ya? Por lo tanto, no es un gas, pasa a ser contaminante cuando se superan los límites permitidos. Pero el monóxido no es un gas que se encuentre en forma natural, por lo tanto es un gas tóxico. De hecho, cuando, por ejemplo, uno está en un taco, ¿cierto? El combustible, la benzina, ¿cierto?, reacciona y se empieza a quemar. Si yo estoy en un taco, acelero, freno, acelero, freno. Ahí la combustión está siendo incompleta, por lo tanto, por el tubo de escape va a salir monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono tiene la particularidad de unirse fácilmente a la hemoglobina. La hemoglobina es la sustancia que está en la sangre y que transporta el oxígeno. Por lo tanto, si yo estoy expuesto a altas concentraciones de monóxido de carbono, este monóxido de carbono va a reemplazar al oxígeno y la hemoglobina, en vez de llevar oxígeno a mi célula, va a llevar monóxido de carbono y me va a intoxicar. Incluso puede provocarme la muerte. Y aquí ya llegamos a lo que era nuestro objetivo, que es el balance de ecuaciones, recordando todo lo que eran las reacciones químicas. Hay dos tipos de balance de ecuaciones.
uno que se llama el método del tanteo y otro que se llama el método algebraico. En esta clase solo vamos a ver el del tanteo, en la próxima vamos a ver el algebraico, ¿ya? ¿En qué consiste este método? Consiste en poner números enteros y sencillos que permitan igualar los átomos de los reactantes y los productos. ¿Por qué es importante? Porque toda reacción química debe cumplir con la ley de conservación de la masa o de la materia. Esta ley fue propuesta por Lavoisier y dice que la cantidad de átomos en los reactantes debe ser igual a la cantidad de átomos en los productos, ¿ya? Por ejemplo, dice se realiza un experimento en el que reacciona óxido de sodio, que está en forma sólida, más ácido clorhídrico, que está en forma acuosa, para formar cloruro de sodio y agua, ¿ya? La ecuación que representa esta reacción es la siguiente. Tenemos el óxido de sodio más el ácido clorhídrico acuoso, forma cloruro de sodio acuoso más agua que está en estado líquido, ¿ya? Lo primero que debemos hacer es verificar la cantidad de átomos en reactante y producto. Ustedes en guías anteriores hicieron este ejercicio, pero lo vamos a recordar. Yo veo la cantidad de átomos multiplicando el factor estequiométrico, el número que está delante de cada fórmula, que en este caso es un 1 para el Na2O, para el ácido clorhídrico, para el cloruro de sodio y para el agua, porque no se escribe, si no hay un número es 1. Entonces, ¿cómo yo verifico la cantidad de átomos? Ese factor estequiométrico lo multiplico por el subíndice de cada uno de los elementos. Por ejemplo, en el sodio tengo 1 por 2, 2. En el oxígeno, 1 por 1, 1, y lo vamos viendo en la tabla. En el hidrógeno, 1 por 1 es 1, el cloro, 1 por 1 es 1, el sodio, 1 por 1 es 1, en los productos, y así vamos viendo. Si vemos la tabla, nos vamos a dar cuenta que el sodio, en los reactantes hay 2 y en los productos hay 1. El cloro hay 1 y 1. En los hidrógenos 1 y 2 y en el oxígeno 1 y 1. Basta que uno de estos elementos que participan en la reacción no esté balanceado para que yo tenga que aplicar uno de los dos métodos, que en este caso estamos viendo el método por tanteo. Segundo paso, colocar números al tanteo, al azar, ¿cierto?, para igualar los átomos de los reactantes y los productos. Si bien es cierto esto, uno puede ir colocando números delante de las fórmulas y multiplicándolos por los subíndices, al azar, ¿cierto?, o al tanteo, también yo puedo seguir un orden, porque ese orden me va a permitir que sea más fácil balancear la ecuación. El orden es el siguiente, dice que primero debemos balancear los metales. En este caso el sodio es el metal, por lo tanto vamos a partir por el sodio. Si vemos en los reactantes 2 sodio y en los productos 1, tengo que buscar un número que multiplicado por 1 me dé 2. Por lo tanto, aquí voy a tener que poner un 2. Al colocar ese 2 ahí, inmediatamente tengo 2 de sodio, pero también me aparecen 2 de cloro. Eso es muy importante porque ya aparecieron, por lo tanto, después cuando seguimos con los no metales, que es el cloro, voy a decir que tengo 1 de cloro en reactante y tengo 2 de cloro en productos, ¿ya? Por lo tanto, para poder igualarlo, voy a poner, que son los no metales, ¿cierto? Estos dos, voy a poner un 2 ahí. Y al poner el 2, inmediatamente me cambia el cloro, pero también me cambia el hidrógeno, ¿ya? Quedándome 2 de hidrógeno, 2 de cloro. Después dice que yo debo seguir con el hidrógeno. El hidrógeno son los H. Veo, los reactantes tengo 2, porque ya multipliqué por el factor estequiométrico, y en los productos tengo 2. Por lo tanto, no debo agregar ningún número porque ya está balanceado. Y finalmente dice que vea el oxígeno. En este caso, el oxígeno es el O. Entonces, los reactantes tengo un oxígeno, en los productos tengo un oxígeno, ¿ya? Para verificar, vamos a usar la misma tabla y nos vamos a dar cuenta que en este caso nos quedaron 2 sodio, 2 cloro, 2 hidrógeno y un oxígeno. Es decir, aquí la reacción está balanceada.
Espero que les haya quedado claro, hayan entendido, si no, igual las dudas, consultas al correo. Y aquí vienen las actividades. Las actividades que vienen planteadas en la guía que ustedes van a recibir es precisamente aplicar, ¿cierto?, este método en diferentes reacciones químicas. Es decir, ustedes van a tener que balancear las ecuaciones o reacciones que están planteadas en la guía. Pueden apoyarse en el documento adjunto, porque ahí en la guía también sale paso a paso cómo hacerlo, en el texto de estudio de la página 104 o en estos videos que yo adjunté aquí, estos links para que vean estos videos por si no les queda claro. Ahora los voy a invitar a trabajar para que puedan desarrollar la guía y enviarla, ¿cierto?, al correo que también está ahí adjunto en la guía en la fecha que está estipulado, ¿ya? Espero que no tengan problemas, si no, como les decía, pueden enviarme un correo. Gracias por su atención y cuídense y nos vemos en la próxima clase.